Sean ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago. Y sean bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate que en esta ocasión vamos a centrar en ese título que han visto antes, errores médicos. Errores médicos. Nos acompañan y van a ser los protagonistas de este debate nuestros invitados, a los que les agradecemos ya ahora mismo su aceptación y su participación en el debate. Don José Vicente González Betancur, médico, senador y consejero socialista del Cabildo Insular de Tenerife. Don José Vicente, bienvenido. Buenas noches y gracias. También nos acompaña don Emilio Sanz, el profesor Emilio Sanz de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Medicina, y presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Emilio estuvo la semana pasada en el debate sobre cuidados paliativos y hoy nos honra también con su presencia. Yo, este paso te quito el puesto rápidamente. También estuvo a través, dicho sea de paso, no aquí en el debate, pero sí hizo manifestaciones don José Vicente González Betancur, al cual le agradecimos esa participación, esa cooperación al programa. Igualmente está con nosotros y le agradecemos aquí su presencia don Santiago Malpica Cuello, que es jefe de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios, adscrita a la Consejería, esta oficina, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Señor Malpica, bienvenido. Gracias, buenas noches. Y don Toribio González Guillermo, profesional de la medicina, secretario general del Sindicato de Médicos de Tenerife. Don Toribio, bienvenido. Buenas noches. Bien, en el transcurso del programa vamos a escuchar declaraciones de una afectada de errores médicos, que nos va a dar su testimonio, y aunque ha pedido preservar su identidad, y así lo vamos a cumplir y así lo vamos a respetar, y de la ciudadanía de la calle. Como siempre, pueden enviarnos ustedes sus comunicaciones al correo electrónico que tienen en este momento la dirección en pantalla, al pie de la pantalla, y plantearnos sus dudas, sus consultas, cualquier sugerencia, cualquier punto de vista que ustedes tengan sobre el tema que se está debatiendo o sobre otro relacionado o con alguna de las intervenciones de los que aquí participan. Y también pueden, desde hoy y desde ahora mismo, enviar un SMS al número, vamos a repetirlo, 7011, con el texto 8TV, espacio, y lo que ustedes quieran contarnos saldrá en pantalla. Por ejemplo, comentando sobre su opinión acerca de la sanidad en Canarias, ¿no? O cualquier otro aspecto que quieran relacionado con el programa. Repetimos, SMS al 7011 con el texto 8TV, comienza el texto 8TV, espacio, y después a continuación lo que ustedes quieran comentar. Y aparte de eso pueden votar también durante las reemisiones, ya que los datos totales que reflejan el acumulado serán dados a conocer, los daremos a conocer la próxima semana. Ahora pueden ustedes participar de un modo activo en el programa, enviándonos su opinión sobre el debate también. Repito, a la dirección electrónica, y después el texto 8TV, espacio, antes el SMS, el número 7011, texto 8TV, espacio, y lo que quieran comentar. Bien, vamos como siempre a escuchar ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Se cita no sabemos con cuánta fiabilidad como la principal causa de muerte en Estados Unidos, por delante incluso del cáncer. Y alguna relevancia debe tener cuando existen incluso páginas en la web que recomiendan pasos a seguir para evitar sufrirlos, en los que se anuncian programas software que ayudan a recetar a los profesionales médicos. Hoy en Crítica en 8 hablamos de errores médicos. Es difícil encontrar una definición exacta y única del error médico. En general, el término hace referencia al daño que se causa al paciente y que tenía que haber sido previsto.
Por ello muchos prefieren hacer mención de la expresión desviación médica, porque eso es lo que en principio se produce, una desviación sobre el tratamiento previsto o sobre la evolución del paciente. Frente a este término encontramos la negligencia, la falta del cuidado debido con consecuencias penales. Según ADEPA, la Asociación del Defensor del Paciente, el año pasado se denunciaron en Canarias 358 casos, muchos menos de los producidos, ya que los canarios somos poco dados a hacer uso de nuestros derechos como pacientes. De estos, fueron denunciados en Las Palmas 231 casos frente a los apenas 127 de Santa Cruz de Tenerife, lo que nos coloca en un honroso 15º puesto de nuestro país. Además, se aportan como datos para justificar nuestro bajo nivel de denuncias, ser una de las comunidades que registra mayor índice de pacientes en lista de espera superior a 3 meses, calificando la situación en este aspecto de caótica y la que mayor tiempo de espera registra para la primera visita al especialista. Se habla de omisión y desinterés de la Administración en una infortunada gestión sanitaria. Se menciona un presunto caso de tráfico de órganos ocurrido en el Hospital Insular o en el Hospital de la Candelaria, donde se radió a una tinerfeña diagnosticada de metástasis cancerígena que posteriormente se demostró que estaba sana. Los hospitales más denunciados de nuestra comunidad son en primer lugar el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, seguido del Hospital Dr. Negrín, Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y de Hospitensur. Se denuncia sobre todo los servicios y patologías de traumatología, ginecología, obstetricia, urgencias, cirugía general y oncología. La profesión médica, sin embargo, se defiende. El tema se trata con ligereza y cierto amarillismo en los medios de comunicación. Se da excesiva promoción a los casos, juzgando socialmente a los profesionales antes de la celebración del juicio ante juez y tribunal y con el derecho a ser inocente mientras no se demuestre lo contrario. Además, la limitación de 6 minutos por paciente no es precisamente de ayuda a la hora de realizar un correcto seguimiento del mismo. Necesitan cursos de reciclaje permanente, más en una profesión que depende tanto de los avances científicos y tecnológicos que se están produciendo constantemente. Ser juzgados solo en los tribunales, que a su vez se asistan de médicos forenses especializados en la materia de la que se trate, pero sobre un compromiso de todos los implicados, profesionales sanitarios, administración, pacientes, sindicatos y medios de comunicación en conseguir un sistema sanitario de cuya eficacia todos podamos confiar. Este ha sido el informe inicial elaborado por los servicios informativos del Canal 8. Y bien, ya ustedes tienen la palabra para este debate. La cifra que han dado de 358 casos de denuncia, se supone que por error médico en Canarias, desde luego es una cifra muy baja en proporción a las miles y miles de actuaciones que tienen los médicos en Canarias con los enfermos. Desde luego yo considero y respeto a aquellos familiares o aquellas personas que se hayan sentido perjudicadas por un presunto error médico. Respetamos la denuncia que puedan hacer, pero también es verdad que da la sensación que hay un poco de casa del médico. Yo, con motivo de este debate, pues lo normal, entra uno en las páginas de negligencia y errores médicos y he visto cómo hay anuncios en Argentina, en Estados Unidos, donde se ofrecen a que casen al médico y eso supone un dinero, con lo cual vamos a ver si situamos el error médico en su contexto real. Para eso están ustedes aquí, para situarlo como especialistas en este asunto, entre ellos usted, José Vicente, para situarlo. No tenemos nosotros ningún interés en cazar a nadie. Y la prueba del 9 es la presencia de ustedes. Probablemente en otros países y otros medios estén por ese tipo de sensacionalismo, ese tipo de irresponsabilidad, diría yo. Pero usted muy bien sabe que no es nuestro caso. Por lo tanto, lo que sí queremos es tratar de acercarnos a la verdad. Y la verdad es la que nos puede, digamos, orientar y sentar criterios y etcétera, ¿no? Bien, hecha esta aclaración
coincidente con lo que expresaba don José Vicente, y es debidamente aclarado que no vamos a la caza de nadie, sino a la caza de la verdad, en todo caso, que tampoco es el término tal. Vamos a... Sí, muchas gracias. Los datos que tenemos en la consejería no coinciden con los de la Asociación de Defensa del Paciente. ¿Porque ustedes son menores? Son menores, sí. O sea, el total de reclamaciones que ha habido en el último año por posibles errores médicos o posible mala praxis que tenemos son de 204. ¿En toda Canarias? En toda Canarias, sí. Toda Canarias. O sea, nosotros tenemos una orden que desarrolla el decreto por el que se regula la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios, y tenemos una codificación en esa orden, y tenemos, por ejemplo, los errores asistenciales. Como tal error que no especifica en la reclamación, tuvimos 35 reclamaciones, 30 reclamaciones por un error asistencial de diagnóstico, 24 reclamaciones por un error asistencial de tratamiento o medicación, 17 por errores por intervención quirúrgica, y otro tipo de errores 50, que tampoco se ha especificado más, y por imputación de mala praxis solamente 48. Esos son los datos que tenemos de gente que ha presentado la reclamación en papel en cualquier centro sanitario, tanto público como privado, de Canarias. De todas maneras, como ha dicho antes José Vicente, comparado con los miles de actos médicos que se realizan, pues el tema es muy pequeño. Hombre, a mí, al margen de las cifras, me gustaría, al hilo del reportaje, comentar una serie de cosas. Por ejemplo, se hace alusión a que, dado el volumen de lista de espera que tenemos, parece que hay pocas reclamaciones, pero es que yo no entiendo, son temas independientes. Vamos a ver, una cosa es la lista de espera y otra los errores, porque teóricamente y en la práctica no tienen por qué estar vinculados. O sea, el que el sistema sea incapaz en determinado momento de absorber la demanda de asistencia que tiene o de servicio, no significa que tenga que haber más errores y por lo tanto más reclamaciones. Un poco por centrar Sí, probablemente porque se asocia una cosa con la otra. No, sí, pero claro, probablemente se aluda a que en la lista de espera, evidentemente, lo que hacen es restar actuaciones médicas generales, ¿no? Al restar actuaciones médicas generales también a menor Claro, pero... menor error, ¿no? Le entiendo, pero... no sé. Sí, podría ser. Lo que pasa es que se puede interpretar así, o cualquier televidente puede interpretar que como hay muchas listas de espera tendría que haber más reclamación, y no necesariamente. No, bueno, las hay sobre las listas de espera. Claro, pero no tiene nada que ver con otro errores. otro tema distinto. Sí, pero usted quería hablar en algo más también. Exacto, quería comentar también, que se comentaba al final del reportaje que tendríamos que conseguir un sistema más eficiente, y un poco también relacionándolo con el tema de los errores. Y ya que estamos pues en este ámbito, creo que la población debe saber que la eficacia del sistema, una vez dentro, es bastante buena en Canarias, y no necesariamente debe medirse la eficacia del sistema por el número de errores. Y si fuese así, yo pienso que incluso estaría bastante bien, porque hemos visto con los datos que nos han puesto encima de la mesa que en realidad estamos bastante bien. Sí. Pues estaba recordando un chiste de Quino, el de Mafalda, que se ve un paciente entrando en el quirófano y en la puerta del quirófano pone errare humanum est, errar es humano. Claro, yo creo que no se puede decir aquí que los médicos nunca jamás se equivocan y hacen todo bien. Igual que los pilotos de avión, también podemos decir que los pilotos de avión se equivocan. Claro. Y eso, sin embargo, no significa que tengamos falta de confianza en los pilotos de avión. Por eso me parece que lo que sí creo que hay que distinguir son lo que es un fallo claro de mala praxis, negligencia de alguien que puede hacer algo que está realmente mal y que merece una sanción civil o penal en su caso, que son muy pocos casos de esos, de lo que puede ser un fallo fortuito en la actuación médica o de lo que puede ser la falta de efecto de una intervención. Es decir, que el paciente espera algo y el médico hace lo que puede, que no siempre es todo lo que quiere ni todo lo que espera el paciente. Y creo que esos son niveles distintos de fallo o de error médico. Algunas veces parece fallo y no lo es, otra ni lo parece ni lo es, aunque pueda parecer, aunque se discuta como tal, y otras veces puede haber un fallo médico, aunque el paciente a lo mejor ni se entera siquiera, ¿no? Por eso es importante, desde el punto de vista profesional y del médico, distinguir
cuándo es una negligencia que merece una sanción penal o una sanción corporativa y cuándo son los fallos que ocurren en el normal desenvolvimiento de cualquier trabajo. Dentro de los términos conceptuales, se ha aludido en el informe inicial a error o ese otro suavizado de desviación, ¿no? Sí. que es más suavizado, pero en fin, hablando realmente, ¿por qué términos inclinan ustedes y en función de qué realidades, de qué descuidos, de qué inadvertencias, de qué irresponsabilidad, de grado de irresponsabilidad puede haber? Yo creo que el término error médico es correcto. Lo que sí me llamó la atención en el informe, cuando empezaron a hablar de especialidades, que hay una especialidad que es la que más acaba en el juzgado, porque es la que más dinero genera a veces o que más malestar, que es la cirugía estética. La cirugía estética, cirugía plástica, no aparece en ese informe. Seguramente lo habrá a continuación. Pero quizás uno de los motivos que más malestar produce en muchas personas es cuando se someten a una intervención de cirugía estética, pagan mucho dinero y luego ven que los resultados incluso son peores. Creo que esos son los juicios más difíciles y que más trascendencia tienen ante la opinión pública. Ahora, yo soy médico y yo creo que hay que decir, y aquí vemos 3 médicos y un farmacéutico, tenemos que decir que sí hay errores médicos. Sí, claro que los hay. Sí, Lo que pasa es que afortunadamente son pocos los errores médicos y sobre todo desde el punto de vista legal, pues claro, no es lo mismo el error tipificado en el Código Penal, que quiere decir que el médico intencionada y voluntariamente comete una agresión a un enfermo, que es rarísima, y luego está el error propio de un arquitecto, de un periodista, de un abogado, de cualquier profesión que entra tipificado en el Código Civil. Y luego está la sanción administrativa, que también existe dentro de lo que son profesionales, y es que hay médicos que en alguna ocasión pues se les suspende de sueldo, se les suspende de empleo, pero que es rarísimo. Es muy raro ver que a un médico... También, es rarísimo que un médico llegue a este tipo de sanciones. Yo creo que esto sí que tenía aquí como 3 niveles. Cuando un paciente cree que ha podido ser sujeto de un error médico, ¿dónde puede acudir? Pues hay muchos niveles. Puede ocurrir en primer lugar a la Oficina de Defensa del Usuario. Otra alternativa que no se conoce habitualmente es precisamente la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos tiene un interés especial en velar porque el trabajo profesional sea lo más correcto y lo más honesto posible. Diga, es que eso es corporativismo. Hombre, la corporación es la primera interesada en que no haya nadie por ahí haciendo locuras o que si hay haciendo locuras se le pueda localizar. Y hay un tercer nivel que es ir al juzgado por la vía civil o por la vía penal. Y además las 3 son compatibles. Lo que yo creo es que a veces no se puede plantear el dilema abogado contra médico, ¿no? En los hospitales en Estados Unidos en urgencias hay un abogado de guardia en la puerta dispuesto a coger el caso y llevarlo y en la entrada del hospital, ¿no? Incluso. Bueno, aquí empieza algunas veces a ocurrir. Eso yo creo que no es la posición normal de alguien que ha tenido un error y que quiere que se subsane. Si quiere que se subsane de verdad, no lo que quiere es sacar perras, sino que se subsane, entonces la Oficina de Derechos de los Usuarios y el Colegio de Médicos probablemente sea una vía más adecuada que el juzgado. Bien, en cuanto reanudemos, el señor Malpica tendrá la palabra, lo ha pedido también, por supuesto, don Toribio, pero vamos a hacer ese primer paréntesis que solemos hacer en el debate. Están ustedes en Canal 8 y en Crítica en 8, en el programa de debate dedicado a errores médicos. Nos acompañan en el estudio el doctor Emilio Sanz, profesor de la Facultad de Medicina y presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. También don Toribio González de Guillermo, secretario general del Sindicato de Médicos de Tenerife. Don José Vicente González Betancourt, médico, senador por la isla de Tenerife y consejero del Partido Socialista Canario PSOE en el Cabildo tinerfeño, y don Santiago Malpica Cuello, jefe de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios, oficina adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Bien, hemos tenido una primera parte. Sí que les recordamos que pueden ustedes enviar SMS al programa al número 7011 con el texto 8TV, espacio
y a continuación, bueno, lo que quieran opinar saldrá en pantalla. Bueno, por ejemplo, comentándonos su opinión sobre la sanidad en Canarias o sobre este mismo asunto que están ustedes ahora debatiendo. Vamos a escuchar también un testimonio de una afectada de error médico que ha rogado mantener su anonimato, que no se da a dar a conocer su identidad, pero que sí que se manifiesta ante las cámaras. El caso parte de que me noto un bultito en una mama y considero que tengo que consultarlo lo antes posible con un profesional, en este caso, un ginecólogo al que llevo yendo prácticamente toda mi vida, que uno tiene que estar visitando a los ginecólogos desde 18 años, 19 por ahí. Y entonces realmente la negligencia en este caso yo la considero en el trato recibido y en el diagnóstico emitido por este médico. Al final de la consulta, cuando yo salí, realmente me sentí muy mal, no sabía casi lo que tenía. Esta persona me habló de otros casos que habían comenzado con la misma sintomatología que el mío y con finales no muy felices. O sea, una serie de cargas subjetivas dentro de la conversación que me hizo ponerme muy nerviosa, ¿no? Un médico, desde mi punto de vista, como muchos profesionales tienen que dar, pues un diagnóstico lo más objetivo posible, no tiene que haber comentario subjetivo, no me interesan otros casos de otras personas, a no ser que yo directamente se lo pregunte, y no fue el caso. Entonces, pues a partir de ahí me parece que ha habido, en mi caso, una negligencia de trato y en este caso una negligencia de diagnóstico, porque al médico al que me dirigí directamente me informó que era imposible que esta persona hubiera visto esto con un ecógrafo porque no existía nada de lo que esta persona me había dicho. No sabes bien lo que tienes y en cuestión de 24 horas te enfrentas a otro profesional que te dice: no me puedo creer lo que me estás contando que te dijo esta persona, ¿no? Estoy yendo a un médico privado, un médico que estoy teniendo que pagar un dinero extra, porque supuestamente hay una medicina pública, etcétera, ¿no? Pero asustada, porque igual que me puede pasar a mí, le puede pasar a mucha gente. Otra mujer de pronto continúa con este diagnóstico y entra en una operación. Hay que quitarle un bulto en principio para ver qué puede ser, que de pronto no es nada, pero te quedas con una operación, con una cicatriz, con una serie de cuestiones que a mí en un mes se me fueron con una pomada. La sensación última fue, pues, quizás un poco de desconfianza, no de los médicos en general, porque a cualquier profesional nos puede ocurrir esto en nuestro campo, pero sí el pensar en una segunda opinión con casos de estos, el no dejar en manos de una sola persona o de una sola decisión un tema de estos, ¿no? No era necesario una mamografía para empezar. O sea, no fue un solo médico, después fue otro, fueron dos después del primero, y no era necesaria una mamografía. Una simple ecografía resolvió la historia, ¿no? Entonces, y esta persona me estaba hablando de cirugía, que eso significa mamografía, pruebas y por último cirugía por lo privado y como todos sabemos, ¿no? Mi caso, como te dije antes, es casi por familia, por herencia, que también a veces se heredan los médicos, ¿no? Pero es cierto que supuestamente uno va a un servicio médico privado porque el trato es más personalizado, el médico va a estar en un trato con más tiempo, con más tranquilidad, supuestamente. La espera para entrar a consulta es menos, no es el caso. Este médico concretamente, no solamente en mi caso, sino muchos otros, son esperas de horas. Yo sinceramente me pregunto y pregunto en general, ¿cómo un médico que tiene que trabajar por las mañanas para el servicio público y por las tardes, a partir de las 5 de la tarde, en su consulta privada, de dónde y cómo saca el tiempo para estudiar, para estar al día?
creo que debemos ser un poquito más exigentes, porque lo estamos pagando y porque lo estamos viviendo en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia psique, ¿no? Entonces creo que no hay necesidad de recibir un maltrato, una negligencia, un descuido, en general de ningún profesional, ¿no? A todos nos puede pasar en algún momento. Este ha sido el testimonio de esta señora, un testimonio que agradecemos, lo agradecemos muy especialmente, porque evidentemente le ha costado también a ella el rememorar y de alguna manera el revivir pues una situación de fastidio, una situación de dolor para ella, ¿no? Muchas gracias, señora, por ese testimonio. Bien, pero estaba con la palabra, cuando interrumpimos, iba a tener la palabra don Santiago Martí. Sí, yo, referente al dato anterior, sí, que efectivamente traumatología y ginecología son los que más reclamaciones por errores médicos tienen. Pero como bien dijo José Vicente, hay uno que es cirugía plástica, que en relación a los actos médicos, podríamos decir que son muchísimos, que la gente no suele denunciar ni suele reclamar, muchas veces porque les da vergüenza, pero que todo se debe, pienso yo, a la falsa expectativa de que esperan quedar mejor de lo que en realidad quedan. Eso es según los datos que tenemos nosotros en la oficina. Vamos a ver, en el reportaje que acaban de poner se tocó un tema que es fundamental. O sea, el testimonio que ha dado esta señora. Efectivamente, sí. El tema de la información, en cómo aquí hay por lo que yo detecto, un fallo importante, que ya por lo que intuyo no es solo en la pública, sino en la privada, es el tema de la información. La información médico-paciente, incluso ya lo podrá comentar Santiago, pero a nivel nacional, cuando se manejan estadísticas, muchas incluso de las denuncias vienen por temas de información. Los médicos no somos expertos en comunicación. Yo pienso que en comunicación es una de las grandes asignaturas que tenemos pendientes en los profesionales sanitarios. Y a la hora de transmitir noticias de este tipo, al margen de lo acertado o no acertado del diagnóstico, que por supuesto, si puede haber un error, si hubo algún error diagnóstico, pues ese señor ha cometido un error y punto, voy al hecho de que, aunque hubiese sido acertado el diagnóstico, la señora no se quejaba casi tanto del error, se quejaba, lo llamaba, curiosamente lo apunté, llamaba negligencia en el trato y negligencia en el diagnóstico, pero hacía hincapié en el trato. Y cuando hablaba del trato yo quise intuir que estaba el tema de comunicación, o sea, poco menos que le dijo que tenía un cáncer y la dejó la señora bloqueada. Eso se bloquea en la información y es un tema muy importante a tener en cuenta, porque también está bien a colación con otra parte, que es la de las condiciones en las que se trabajan y el tiempo, no somos máquinas, y el mínimo de tiempo que necesita para atender a un paciente. Yo creo que esta enferma ha dado un tema que tú has dicho muy bien, y es que lamentablemente no todos los médicos informan bien y no todos pues se toman el tiempo y el esfuerzo que significa cuando se hace una intervención quirúrgica o una prueba en informar a la familia. Eso exige tiempo. Todos los médicos no tienen la misma sensibilidad, pero vamos, yo tengo clarísimo que una de las asignaturas pendientes que tenemos los médicos es cómo informar y cómo tratar al enfermo. Pero también es verdad que ella ha dado un tema curioso. Y esto es un tema que yo he denunciado siempre, además lo voy a decir, y es que ¿por qué hay médicos que por la mañana no informan bien al enfermo y luego en su consulta privada por la tarde sí informan? Claro, aquí entramos ya en lo que es la medicina como negocio, el trato diferente. Es un tema que yo siempre he sufrido. Yo nunca he podido entender cómo después de tantos años en un hospital todavía uno ve a compañeros o compañeras que no atienden bien a veces a los familiares. Son personas a veces humildes que apenas saben hablar. Hay que explicarles la enfermedad en un lenguaje sencillo, coloquial. Hay que darles una esperanza, hay que dar un cariño, además de tratar al enfermo. Entonces yo creo que esta enferma posiblemente, y ahí tienes la razón, la mayor parte de las denuncias casi siempre han sido por falta de informar, de tratar, de considerar. Es más, muchos familiares cuando han presentado una denuncia y luego se les informa, se les da las explicaciones. Hay enfermos con cáncer que es que no había manera de que pudiera vivir. Hay enfermedades terminales que lamentablemente ningún médico las va a curar.
Después de ese trato con la familia retira la denuncia. Sí. Creo que este tema es muy importante, pero también es importante, digo, cuando el dinero entra en la medicina, qué complicado es y qué difícil es separar la medicina estricta de atender a un enfermo y la medicina como negocio. Yo estoy en contra de la medicina como negocio y estoy en contra de que se use la sanidad pública, como ustedes saben que se usa en muchos casos, como negocio. Sanidad como negocio, ahí tendría que entender la comisión deontológica. Sí, ¿no? yo creo que le voy a pedir a los directivos de Canal 8 este vídeo y a la directora del Canal 8 este vídeo específico de la paciente para ponerlo a los alumnos de ética médica de sexto curso de medicina, porque creo que ha dado 2 o 3 pinceladas muy interesantes. La primera cosa que se me planteaba es que hay magníficos profesionales en el ámbito privado, pero buenos están en la sanidad pública. En España, por lo menos. A lo mejor en Estados Unidos no es así, pero en España los mejores profesionales y los mejores medios están en la sanidad pública. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Que luego hay muy buenos fuera, e incluso algunos de los buenos de la pública luego van a la privada. Bien, una de las cosas que nos preocupa en la Comisión Deontológica, y estamos precisamente elaborando un informe, es esto, el médico que trabaja de 8 a 3 por la mañana y que luego trabaja de 5 a 12 por la noche. Decía, ¿y cómo se pone al día? Yo antes que cómo se pone al día, que ya me preocupa, es en qué condiciones de cansancio y de capacidad de atender a un paciente está. Eso es lo que voy a preguntar, es como si un piloto, para el símil, ¿no? Permítanme el símil, un piloto de aviones pues vuela 2 o 3 veces más de las horas que razonablemente... Esto es algo que si se pusiera en el contexto médico probablemente eso sí que sería una huelga de celo en sanidad, porque hoy en día en los hospitales los médicos que hacen guardia en muchas ocasiones no pueden librar, han estado trabajando toda la noche y el día siguiente tienen que seguir y no en la pública, en la propia privada. No, en la pública, en la privada y en todos lados. En la privada Entonces, también. No, en la pública. La pública te obliga a hacer horas porque no tienen profesionales. Y bueno, esto es algo que por otra parte se suple con una gran dedicación por parte de los profesionales, pero efectivamente están en unas condiciones muchas veces de sobresaturación de trabajo, claramente. Y yo creo que esto del trato es muy importante porque cuando se consigue dar información bien dada, y cuando hay un error médico, el médico pide perdón, entonces las cosas se rebajan infinitamente. Mire usted, nos hemos equivocado en esto, todos nos equivocamos y le pido disculpas y ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Habrá veces que diga, sí, pues no se preocupe que vamos a... Pero yo creo que en ocasiones el médico que se enroca y dice, no, esto está bien y hasta el final, bueno, pues entonces al final acabas pagando el pato mucho peor porque además no tienes razón. La incomunicación nunca es buena y claro, incomunicación en este aspecto es algo de gran riesgo, ¿no? Yo diría que de gran riesgo. Y por eso le preguntaba al presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Tenerife si la Comisión Deontológica, y yo no estoy tratando ni de cazas, ni de tildarles de corporativismo, ni nada de eso, pero cuando se mezcla el dinero, he oído aquí una intervención que me parece que ha sido el senador José Vicente González, de cuando se mezcla el dinero y la medicina, tal. Ahí ustedes no intervienen como comisión. La medicina privada ha sido la medicina hasta la segunda mitad del siglo XX. La única que había, por otra parte. Y creo que la medicina privada tiene un papel muy importante y hay muy buenos profesionales que se dedican solo a la medicina privada y está bien. Y en el código deontológico y desde los primeros códigos, una cosa es que el médico tenga derecho a vivir de su trabajo y a vivir dignamente y a vivir con holgura, y otra cosa es que se meta el mercantilismo o que priven los derechos o los intereses económicos del médico o de la empresa que está sobre los derechos y los intereses del paciente. Y en ese sentido sí que creo que es importante en esos casos hacer una denuncia o una comunicación a la Comisión Deontológica. Un caso concreto. Nos llega un paciente que dice, mire, es que este médico me ha tratado muy mal y me ha cobrado muy caro y me ha atendido a las 12 de la noche. Bueno, con esa denuncia poco se puede hacer, pero si hay 7 pacientes que denuncian lo mismo, entonces la Comisión Deontológica tiene capacidad de decirle, oye, perdona, no está respondiendo a los estándares médicos de calidad que se está pidiendo. Por eso, aunque muchas de estas comunicaciones o denuncias al colegio puede parecer que no tienen mucha relevancia, cuando se van añadiendo una sobre otra, se puede llegar a un médico y decirle, desde el punto de vista profesional, un colega que te dice, oye, te has pasado,
Esto creo que es La reincidencia. Yo ahí discrepo con mi querido amigo, discrepo mucho, porque lógicamente el Colegio de Médicos defiende a los médicos y me parece bien. Yo desde luego no le recomendaría a nadie que presentara denuncias en el Colegio de Médicos esperando una solución al problema, porque es verdad que yo creo que tienes razón y estoy seguro que tú, como presidente de la Comisión Deontológica, lo harás, pero tradicionalmente la Comisión Deontológica ha sido para todo lo contrario, ha sido para proteger al médico, lo cual es razonable. Por eso yo creo que la denuncia hay que hacerla. No sería muy razonable si no tiene la razón el médico. Pero los colegios de médicos han defendido a los médicos que Entonces, han cometido algún error. ¿Qué le recomendarías tú al paciente? ¿Que fuera juzgado? No, yo le recomendaría que hablara con el médico. Con el médico, eso es lo primero. Lo primero es hablar con el médico, porque yo creo que no hay tanto error médico, pero que sí lo hay, y que en muchos casos los errores médicos son como consecuencia del sistema. O sea, ¿por qué un médico a veces no manda una mamografía en una consulta privada? Porque a lo mejor no lo hace para ahorrarle el dinero al paciente y resulta que lo que le está haciendo a veces es un daño. ¿Por qué un enfermo en la sanidad pública le dice a un paciente no hace falta que se opere usted de esa hernia de disco? Y luego resulta que alguien del sector de la enfermera por detrás le dice, mire, si usted se opera con este señor, seguro que lo opera, y luego lo opera en la privada. Esto es así, porque yo tengo todas las pruebas de lo que hablo. Entonces, claro, desde el momento que el comportamiento médico no es estrictamente relación médico-enfermo, y hay otros intereses, clínicas concertadas, desvío de enfermos, intereses de la industria farmacéutica, porque ha habido hasta denuncias en Canarias de delegados de laboratorio que primaban a médicos y recetaban sus medicinas, por ejemplo. Sí. Todos estos temas son así. Entonces, nosotros como médicos no podemos obviar que el error existe y que estos problemas existen. Y desde luego yo, con todo el respeto a la Comisión Deontológica, yo creo que no es el lugar para una denuncia médica. Una cosita muy breve al respecto. La comisión no pertenece a la estructura del colegio. Está fuera de la junta directiva. Yo no soy de la junta, ni lo he sido, ni lo seré, espero. Por lo tanto, es un organismo autónomo. Y el objetivo fundamental es preservar la honestidad de la profesión médica y la capacidad de la profesión médica. Y por lo tanto, el peor corporativismo que puede tener es defender a alguien que está haciendo las cosas mal. Eso, por lo menos en mi caso y los miembros de la comisión actualmente, lo tenemos muy claro. Por eso no van a conseguir que les paguen una indemnización, pero sí van a conseguir que el colegio sepa qué profesionales están trabajando bien y cuáles no, y al colegio le interesa que el profesional funcione bien. A lo mejor no lo va a sacar al morbo de la televisión o de la radio o del periódico, lo va a tratar con una cierta privacidad, pero desde luego eso va a llegar hasta el final. Y nos alegramos que el Colegio de Médicos o la Comisión Deontológica esto lo haga así. Yo creo que antes Santiago dijo un tema muy importante cuando hablabas de la cirugía plástica y estética. Yo creo que hay que recomendar a todos los pacientes que cuando se pongan en manos de una especialidad tan concreta como la cirugía estética o la plástica, estén bien seguros de con quién se van a operar, en qué lugar se operan y que tenga el título correspondiente de especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, como sea. Porque lamentablemente en Canarias ha habido mucho intrusismo de médicos, lo digo, sudamericanos, por ejemplo, que han venido aquí con un título dudoso de médico y han ejercido la cirugía plástica en sótanos de edificios, se han hecho operaciones de nariz y ha habido pues problemas importantes. O sea, recomendación a todos que se aseguren bien en peluquería. En peluquería se han hecho operaciones de cirugía. Recomendación también a los pacientes y enfermos que se aseguren bien de que la persona esta tiene el título correspondiente y está autorizado para una cirugía que a lo mejor no tiene grandes riesgos, pero que en condiciones no idóneas puede producir hasta la muerte del paciente. Estaremos enseguida y continuaremos el debate dentro de un momento. Están ustedes, estamos en Crítica en 8, un programa del Canal 8. El debate, desde luego, continúa, como dice el otro, sin cámaras presentes, dar pues, el buen ánimo y el criterio de cada uno de los invitados, que en este caso pues, son don Santiago Malpica Güello, jefe de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,
don José Vicente González Betancourt, médico, senador por Tenerife y consejero del Partido Socialista Canario y PSOE en el Ayuntamiento tinerfeño, don Toribio González Guillermo, secretario general del Sindicato de Médicos de Tenerife, y el doctor Emilio Sanz, profesor de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Medicina y presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. También quiero recordarles que además de los correos que nos pueden enviar a la dirección electrónica, desde hoy pueden enviar SMS al número 7011 con el texto 8TV espacio y lo que ustedes quieran contar, lo que quieran manifestar de cómo discurre este programa o de otros aspectos relacionados con la sanidad. Repetimos, 7011 con el texto 8TV espacio y lo que a continuación quieran expresar. Vamos con las opiniones de la calle, vamos con las opiniones de la ciudadanía sobre los errores médicos. Siempre se ve en la televisión y en otros medios de comunicación que ha habido fallos, pero no, personalmente no he tenido esa experiencia. Yo estoy muy contento, porque si no, no estuviese aquí. Mía todavía ahí. Me operaron y entonces me desatendieron, me vino una infección, me ingresaron otra vez 10 días y ahí ahora con masaje y eso, a ver si se me quita o si no. Bueno, según, me parece que no. A veces se equivocan. Sí, nosotros cuando vamos sí que nos han acertado. Bueno, eso dependerá de muchos de conocimientos, de experiencia y de muchas otras cosas, pero bueno, yo creo que no lo hacen mal. Tienen fallos, algunos tienen fallos, ¿no? Como todos, pero no lo sé. Según en lo que sea. Muchas veces en la privada, pero la sanidad, bueno, para mí está bien. Me parece que como antes don Santiago Malpica se quedó en puertas de intervenir, así que tiene usted la palabra. Bien, pues continuando con lo que decía José Vicente, hay un servicio en la Dirección del Servicio Canario de Salud, que es el servicio de acreditación, donde hay un registro público que además se puede consultar por internet, que dice los profesionales que están autorizados y que no están autorizados. Entonces la gente que tenga alguna duda, o bien puede dirigirse al Servicio Canario de la Salud, y allí en el servicio de acreditación se lo dicen, si no a través de la oficina nuestra podemos tener la información si el centro y el profesional está autorizado para la labor que desempeña. Ustedes exigen, la consejería exige pues una serie de requisitos o simplemente les basta a esos profesionales y a esos centros el inscribirse ante ustedes. No, tienen que presentar una serie de requisitos, aparte del título o el certificado de colegiación, y luego unos requisitos mínimos que hay para algunas consultas ya existen, en otras se están elaborando, pero siempre unos requisitos mínimos. Bien, se ha estado en el transcurso del debate, desde luego han salido aspectos que ustedes han planteado, muy interesantes. Ha habido, sin embargo, o ha sobrevolado sobre el debate esa idea del escaso número de errores, más o menos, ¿no? El escaso número de errores. Y claro, si los errores los vemos no por el número, sino por, por lo que significan en sí, ¿no? Ese sería otro planteamiento. Y ante ese planteamiento, por supuesto, partiendo de que es humano errar. Errar humanista. Es humano errar. Partiendo de ahí. Pero sí el que yo quería un poco plantearles, sin ningún tipo de, ¿cómo diría yo?, de proteccionismo o de corporativismo por parte de los órganos profesionales o de los órganos sindicales, que están para eso además, para defender a los profesionales, eso se ha dicho además, pero sin entrar en ese aspecto, al menos el ver si hay posibilidades de que, porque no siempre hablando con el médico probablemente reconozca su error, no, ni mucho menos. ¿Y qué pasa cuando no? Porque aquí se ha aconsejado el diálogo, lo cual me parece fabuloso, es decir, es el primer paso, ¿no?, para entenderse, ¿no?, intentar dialogar siempre. Pero si eso no se produce, si ese diálogo no se produce, ¿cómo lograr el que haya un reconocimiento de error, el que se compense a la víctima y que de luego
se emite en la medida de lo posible en el futuro que esos errores continúen, ¿no? Digo, son otros planteamientos que yo quería dejar sobre la mesa por si acaso alguno de ustedes quiere emprender por ahí el debate. Hay una iniciativa interesante en algunos colegios de médicos que es la mediación. Estábamos hablando de esos niveles de mala praxis, negligencia penal y lo que sería un fallo fortuito que puede merecer una contraprestación económica. Y eso muchas veces no es necesario que vaya por una vía penal o civil, que puede ser mucho más larga y mucho más traumática. Entonces, en algunos sitios se han empezado a hacer mediaciones en la que puede estar incluida el aspecto legal o no de las compañías de seguros. Decir, mire, realmente creo que ha habido mala suerte, pero merezco que usted ahora me compense. Y entonces, que la compañía llegue a tasar una especie de tasación de cuáles serían esto. Hay un problema muy importante con los errores médicos y las reclamaciones, y es que da lugar a un efecto secundario terrible, que es la medicina defensiva. El médico ahora mismo, en muchas ocasiones, en vez de poner por delante la necesidad y el bien del paciente, pone por delante la seguridad, asegurarse de que no le van a presentar una denuncia. Entonces, por ejemplo, en general en España, no tengo exactamente el dato ahora mismo, se hacen del orden de entre 25 y el 30% de cesáreas en los partos, cuando lo que recomienda la OMS es un 15% o menos. ¿Y esa diferencia cuál es? Pues en unos casos, por lo que sea, porque está indicado, pero en muchos casos, ante la mínima duda, dice, mira, yo no me arriesgo a que esto vaya mínimamente mal y entonces la paciente me presenta una denuncia. Y entonces es una medicina que va contra el paciente para defender al médico. Y eso es la consecuencia en muchos casos de una agresividad especialmente importante contra, en concreto, ginecología, traumatología, urgencias, cirugía, oncología. Yo creo que esto es un tema delicado. Emilio tiene razón, es una situación contradictoria. Hace 100 años o hace 50 años nadie denunciaba al médico, no existía la denuncia al médico. Sin embargo, las personas fallecían mucho más porque no había tantos recursos. Ahora que tenemos una gran tecnología que la medicina ha conseguido, porque es verdad que la medicina ha conseguido que la esperanza de vida aumente. Hoy una persona puede vivir perfectamente 80 y hasta 90 años gracias a la medicina, porque si no, no sería posible. Sin embargo, hay más denuncias al médico, entonces el médico está en una situación defensiva. El hecho de que hoy, cuando una persona se va a operar, el anestesista y el cirujano tengan que estar antes de la operación leyéndole un documento, el consentimiento informado, pues de alguna forma es una defensa preventiva del médico. Yo creo que hay que lamentar que esto sea así, es una realidad, pero desde luego es preferible que un enfermo conozca las posibles complicaciones que tenga una enfermedad, una operación, los riesgos que tiene, es preferible que lo conozca y que firme y que dice que está de acuerdo en la operación a que esto no sea así. Pero son dos cosas porque distintas. de alguna forma obliga. Una cosa es que se informe, que eso hay que informar siempre, y otra cosa es que la decisión médica que tome el médico, la actuación que hace, sea fundamentalmente en prevención de una posible denuncia. Que son dos, no debiera ser. Y eso choca de lleno con las cesáreas, es verdad que ha aumentado el número con el de tema de la información. Hay que tener en cuenta, tú has puesto el ejemplo, hace años, claro, se ejercía también una medicina, se hacía una medicina bastante paternalista y la relación médico-paciente estaba bastante, una proporción muy alta de ella, basada en la confianza. En la medida en que la evoluciona la tecnología médica, sube el nivel cultural de la población, esto ya baja un poco el nivel de confianza y lo que se exige ya es rendimiento y garantía. Muchos de los que estamos aquí, que somos médicos, el paciente te exige, usted me garantiza. Desde que aparece la palabra garantía, ya la confianza empieza a disminuir. Y ese nivel de confianza evidentemente es inversamente proporcional al tiempo que se puede invertir y a lo que pueda, porque al final el paciente lo que quiere es que tú le garantices. Y eso pero es lógico que el paciente quiera una garantía. Yo no digo que no sea lógico, pero eso tiene unas consecuencias en la medicina que están clarísimas. Yo pienso además que la información no es para defenderse al médico, no, la información es porque el paciente la necesita. Es más, en la medicina paternalista la decisión estaba en potestad del médico, el paciente colocaba al médico en un estatus y asumía la decisión que tomaba el médico. Ahora no, ahora el paciente quiere ser partícipe de su decisión. Ahora eso sí, la información a la hora de tomar la decisión ya me gusta menos. En el reportaje que se puso antes, la paciente decía, hombre, me dijo que tenía un cáncer y, hombre, me lo dijo, se refería a cómo se lo dijo, pero en determinado momento todos hemos dado información de este tipo y sabemos que el paciente a veces, incluso familiares,
no quieren que al paciente se le diga la enfermedad que tiene. Y eso es así, eso lo hemos vivido todos. Y eso no es legal, eso hay que saberlo. Entonces, no es legal el no decirlo. A un paciente que tienes delante y que tiene un diagnóstico de cáncer, no está claro si el paciente te demanda información. Si el paciente quiere saber la verdad, tienes que decírsela, pero los hijos a lo mejor te dicen que no. No, se le debe dar. Se le debe dar la Si el información. paciente dice que cuál es mi diagnóstico, hay que darlo. Claro que hay que darlo. Artículo 4 de la Ley 41/2002 sobre derecho a la información y autonomía del paciente dice, artículo 4, el sujeto del derecho a la información es el paciente. Punto. Y no el hijo, ni el primo, ni el hermano. Puede negarse. Puede renunciar. Y dice también se informará a los familiares, a las personas relacionadas por vínculos familiares o de hecho, si el paciente lo permite, explícita o implícitamente, que es lo más normal. Lo ideal es que se informe a todos a la vez. Pero es cierto que hay familiares que por detrás dicen, no le diga. Y eso es ilegal. El médico no puede hacer la caso legalidad, al familiar, sino tiene que informar. En resumen, yo lo que quería decir es que cuando se transfiere parte de la responsabilidad en la toma de decisión al paciente, es porque debe tener información, pero también hay información que nos gusta. Toribio, has dicho una cosa importantísima y es la medicina defensiva. Acabas de decir una cosa importante, porque la medicina defensiva ha encarecido muchísimo la medicina, porque los médicos ahora piden todas las pruebas habidas y por haber, por si acaso. Se pide mamografía, ecografía, radiografía, lamentablemente a veces no es necesario. Entonces yo creo que también depende de la seguridad del médico. Cuando un médico duerme con la conciencia tranquila, y de la relación atiende bien al enfermo, lo estudia, le dedica el tiempo que hay que dedicar al margen del tema sanitario y al margen de la obligación y estricta. al margen del negocio, y al margen de todo. Yo de creo la que privada, también de la hay que pública. decir que hoy los cirujanos, los anestesistas, los intensivistas, los traumatólogos se quedan cuando acaba la guardia porque se quedan viendo a un paciente. A las 3 de la tarde el cirujano que opera se queda operando al paciente. Otros profesionales no, porque es otro sistema. Entonces también tenemos que darle a los televidentes la realidad de que nuestra medicina tiene un gran nivel. Yo creo que el comportamiento de la gran mayoría de los médicos es ejemplar. Los médicos estudian, los médicos trabajan bastante, leen mucho para estar al día, van a congresos, se lo pagan a veces de su bolsillo y en este sentido deben estar tranquilos. Pero es verdad que lamentablemente hay médicos que no son así y que no opinan así y que no ven la medicina como un trato que no al son la enfermo. mayoría, claro. Que no son la mayoría. Que son una minoría. Esa minoría es la que ha hecho daño y hace daño a la medicina. Bien, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, fíjense ustedes. Y ya solo queda... yo antes quería así, pero solo supuestamente... Es una pregunta muy elemental, antes de la última intervención de ustedes. Una pregunta muy elemental que seguramente cualquiera de ustedes me la contesta. ¿Existen seguros para... porque claro, dejar que el paciente vaya a los tribunales ya es embarcarse dada nuestra sociedad y dado, en fin, muchos estratos de nuestra sociedad. Habrá en un nivel en que sí, pero hay otros niveles de nuestra sociedad que eso es prácticamente imposible, no se va a hacer. Pero bueno, ¿existe algún tipo de compañía de seguros que asegure, bien colegios médicos, bien a través de los sindicatos, bien profesionalmente, responsabilidades en este terreno? Responsabilidad civil del médico. Sí, pero responsabilidades garantizadas para compensar económicamente. Errores, claro. Sí. Los errores. Sí, los médicos en ejercicio, la mayoría de ellos, el 90 y tantos % tienen un seguro para que le cubre sus errores. Personal de cada Sí, uno. pero cubre tu error, o sea, la indemnización es al paciente, no al médico. Al paciente. Claro, evidentemente no pueden ir a la cárcel por ti si es una negligencia y te condenan a cárcel. Es un seguro de responsabilidad civil, no penal. Exacto. El delito penal no lo cubre, pero el civil sí. No, pero es que el penal no hay seguros, que Sí, por eso. Entonces no hay compañía de No, ya, seguros. bueno, Yo me refería a las indemnizaciones. Sí, las pecuniarias sí, evidentemente. Tipo civil, los civiles. Bien, era una curiosidad que seguramente pues algunos de los televidentes también tienen, ¿no? Pues últimas intervenciones, don Santiago Malpica. Bueno, pues yo lo último que hemos visto de la opinión de la calle no solamente me ha llamado la atención, sino que se atiene bastante a la realidad. Poca gente es la que dice que hay errores médicos. Y los pocos que han dicho, dice, bueno, hay errores médicos, pero porque ha sido sin darse cuenta. No han sido exprofesos. Creo que el vídeo último ha dado bastante con la sensación que hay, al menos lo que percibimos nosotros en la oficina, Muy bien, José Vicente González Betancor. Yo, desde luego, lo que sí animo a todos los televidentes a que exijan todo lo que puedan, que el médico les explique bien
una enfermedad. Yo creo que hay que obligar al médico y dedicar el tiempo para que expliquen una intervención quirúrgica, las consecuencias, que informen a los familiares, porque creo que en esta línea de obligar al médico a que informe y de pararlo y decirle, explíqueme usted bien este proceso, creo que esto puede evitar mucha denuncia y evitar este problema que es real de los errores médicos, que creo que no son tantos, pero que sí, lamentablemente, existen, casi siempre por falta de comunicación entre el médico y el paciente. Bien, don Toribio González Guillermo. Yo, en la línea de lo que decía José Vicente, sí, estoy totalmente de acuerdo que la población además debe, porque eso mejora la calidad, hay un feedback en el que el médico y la propia administración recibe información de lo que está ocurriendo, pero también hay que poner al alcance del médico los medios necesarios para que se pueda dar esa información. Y evidentemente en uno de los reportajes que siempre me llama mucho la atención, se hablaba de 6 minutos, y 6 minutos es muy poquito tiempo por un paciente. El médico, si se tiene confianza en el médico, tiene que fiarse en que el médico empleará el tiempo que considere oportuno y necesite para dar la información. Está claro, y si eso no se da, es muy complicado, por mucho que exija la presión, porque tú lo sabes, la presión asistencial te condiciona mucho a la hora de informar. Entonces, sí, exigir sí, pero que debe ponerse al alcance del médico todas las condiciones mínimas necesarias para que eso se pueda llevar a cabo. Doctor Emilio Sanz. Bueno, creo que puedo resumir en una antigua frase de la ética médica y de la deontología profesional, que el encuentro médico es un encuentro entre una confianza y una conciencia. La confianza del paciente que se desnuda delante del médico y que espera la conciencia del médico que pone los intereses del paciente por encima de los suyos o de los de la empresa. Eso es algo que tenemos que recuperar con la tecnificación, esa confianza y esa conciencia. Hay que pedirle más al médico, pedirle más información, más respeto, más atención y también al paciente esa confianza de la relación. Y quizá lo último que puedo decir es invitarles, a pesar de esto, de que nos comenten en el colegio las cosas que creen que van mal, porque vamos a escuchar, escuchamos a los pacientes, a los profesionales, cuando hay algo que no va bien, intentamos poner los medios para que eso se solucione, no de una forma llamativa y pública, pero sí con total seriedad y profundidad, o sea que les escuchamos. Muchas gracias. Muy bien, se agradece esa actitud de escuchar. Todos necesitamos hoy ser muy escuchados en los distintos campos. A veces uno de los errores que estamos padeciendo todos es la incomunicación, precisamente, o la falta de comunicación humana, la falta de comunicación entre personas. El abrirnos a los demás, ¿no? Es decir, en el mejor de los sentidos, claro. Bien, yo tengo que agradecerles en el nombre de Canal 8 pues, a nuestros invitados su participación. También a esa señora que nos ha dado un testimonio espléndido, desde luego muy valiente, sobre lo que le ha sucedido y por supuesto a los ciudadanos que han intervenido en la calle. Recuerden que a través del correo electrónico pueden enviarnos en la dirección que tienen ahora en pantalla, al pie de pues, cualquier sugerencia, cualquier planteamiento, duda, consulta, lo que ustedes quieran relacionado con el programa. Y además, desde hoy pueden hacernos llegar SMS al número 7011, repito, 7011, con el texto 8TV, espacio, y lo que quieran ustedes relatar, lo que ustedes quieran expresar. Aquí estaremos siempre abiertos a sus planteamientos, a sus sugerencias, a sus puntos de vista. Y hasta un próximo programa, deseándoles como siempre que intenten ser felices en la medida de lo posible, siempre pensando en los demás un poquito. ¿Sí?